como a las 12, haz de cuenta. Ah, sí. Así. Sale. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, una disculpa, que entramos tarde, pero venimos saliendo de una mesa. Bueno, mientras es trabajo, se vale. Sí, pero acá estamos listas. Bueno, pues nomás yo quería que me conciedan unos minutos para agradecerles, en primer lugar, a todas ustedes que hicieron posible con su aporte, con su colaboración, con su pensamiento y con el uso del método, una generación de conocimiento muy importante sobre el tema que hoy acompaña al mundo como tendencia, y es que es el asunto de reconocer plenamente los derechos, en este caso a las mujeres. Hemos tenido la conmemoración muy importante del viernes 8 y el sábado 9, y en esa línea la preocupación del centro era muy puntual. Habíamos notado que existía un vacío de conocimiento en literatura, en enfoques y en planteamientos sobre las cuestiones que ustedes han escrito en la revista Género y Administración Pública. Y en ese sentido, para nosotros, hoy es una satisfacción y un punto cumplido que abre nuevos compromisos, porque vamos descubriendo que es un campo de conocimiento verdaderamente oceánico, con varias disciplinas que concurren, varios saberes, varios enfoques, y es un tema a los cuales la administración pública no solo tiene que estar atenta y darle seguimiento, sino particularmente ir generando también el conocimiento que le corresponde
desde su compromiso con la vida social, con las personas, desde un enfoque de política pública, la idea de los cambios institucionales y particularmente que la administración ratifique que así como le interesa la vida humana desde sus orígenes como campo científico de estudio, hoy se refrenda siglo XXI en temas que ocupan mayor atención y mayor exigencia, en este caso, como es todo lo relacionado con esa revolución cultural que calificamos en favor de los derechos de la mujer. La administración es la más obligada por representar los fines del Estado y por conectarse directamente con la vida de la sociedad civil, en que estos cambios, que son cambios de fondo, que son cambios que abren brecha, que generan otros horizontes y otras formas de desarrollo, la administración está comprometida no solo a su mejor regulación en ese punto, sino a ir abriendo con nuevos enfoques e ideas todo un caudal de conocimiento que nos parece que es fundamental. No se debe bajar la guardia. Yo les agradezco a ustedes en todo lo que cabe en nombre del Centro de Estudios de Administración Pública su muy valiosa colaboración. Me enorgullece haberlas invitado como parte activa y pensante de la inteligencia colectiva de nuestra facultad. Son colegas respetables y estimadas de juventud, aún afortunadamente para todos los desafíos que tengan que encontrar. Y sobre todo, agradecerles su valiosa colaboración y disposición en haber generado este número de la revista, que ya es de conocimiento amplio, divulgado por las redes del centro, y que les puedo decir con toda tranquilidad que nos sentimos menos endeudados con los nuevos temas y problemas que la misión pública tiene que estar enfrentando. Estoy convencido que todo el enfoque de género que recupere los derechos de la mujer como legítima y política y públicamente corresponde a este asunto, viene a ser para nosotros motivo de gran orgullo, de gran satisfacción y sobre todo haber generado en el plan de estudios una idea de construcción del conocimiento, de problematización y de generación de conclusiones que a nosotros nos abren mucho panorama. Creo que este es un balance muy positivo. Reciban mi reconocimiento, reciban mi estimación y sobre todo, gracias por colaborar con el Centro de Estudios en Administración Pública, y creo que es una muy buena oportunidad para seguir abriendo vetas de comunicación, que sigan ustedes escribiendo también en la revista, por lo menos en el tiempo que nos corresponda a Alicia y a mí estar aquí en el centro. Gracias, con todo el agradecimiento y sobre todo por esa gran lucidez que han hecho gala y que acreditan magistralmente con cada uno de los textos que escribieron. Me enorgullezco de ustedes y les envío un fuerte abrazo y nuevamente mi agradecimiento. Hasta pronto y trabajen mucho. Nos vemos. Adelante, gracias. Gracias, doctor. Un abrazo. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias.
estamos teniendo un problema tecnológico. En un par de minutitos se vuelve a conectar nuestra moderadora para dar comienzo a esta actividad y pues muchas gracias a quienes nos siguen vía redes sociales. No. Bien, en lo que se integra nuestra moderadora, primero valga la pena decir que esta actividad es una actividad que también se enmarca en la conmemoración de 8M. Y bueno, el Centro de Estudios, como ya decía el doctor Ricardo Valle, coordinador del centro, ha tenido una preocupación desde hace ya varios meses para poder intercambiar con diferentes disciplinas, ¿no? Conocimiento sobre la materia y sobre todo porque hay un reconocimiento pleno de que en la administración pública se tiene que crear este nuevo conocimiento, discutir el que existe. Entonces, vamos a dar la palabra entonces a nuestra moderadora, por favor. Sí, creo que ya me puedo escuchar bien. Perfecto. Problemas técnicos de la virtualidad. Pues nada, darles una bienvenida a todas y todos también quienes nos acompañan en la transmisión de Facebook. Y pues hoy es un día muy importante porque así como lo comenta la maestra Alicia, se presenta la edición de la revista Encrucijada número 46, que se titula Dossier, Género y Administración Pública. Esto dentro del marco del Día Internacional de la Mujer que aconteció el pasado 8 de marzo. Sin embargo, quiero resaltar que el análisis de la realidad en la que vivimos pues debe ser algo continuo y no solo de un día. Por ello, el objetivo de esta actividad va encaminado a resaltar los retos que las mujeres enfrentamos para construir espacios de igualdad y justicia, específicamente hablando de la administración pública. Y como primera participante nos acompaña la maestra Alicia Montserrat Islas, quien es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Administración Pública por la UNAM. También es profesora de tiempo completo, adscrita al Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Y para conocerla un poco más, sus líneas de investigación son Administración Pública, Feminismo, Participación Ciudadana, Transparencia, Rendición de Cuentas y Gestión de OCS. Tendrá un aproximado de entre 10 y 12 minutos para exponernos sus argumentos referentes a su artículo titulado Camila Stivers y el diálogo necesario entre administración pública y feminismo. Muchas gracias, Junuen. También valga la pena, ¿no? Señalar que este es un espacio donde hay, pues, colegas muy respetadas, pero también muy apreciadas. Y es un gusto para mí estar en este espacio con ustedes. Mi reconocimiento y mi cariño, pues, siempre, ¿no? También, por supuesto, saludo con mucho cariño a nuestra consejera Laura Junuen,
a quien también, pues bueno, me ha tocado ver crecer dentro de las aulas, sobre la consejería y el día de hoy moderándonos. Y justo para hablar un poquito sobre el artículo que yo desarrollé para este número de encrucijada, me gustaría señalar que, bueno, hay un diagnóstico general y no es reciente, sino ya de hace varias décadas con respecto a cómo este estudio de la administración pública ha tenido ciertas limitantes. Si bien, como ya se ha mencionado, nuestro campo de estudio busca atender principalmente desde la actuación institucional elementos para el desarrollo de la sociedad, para conservarla, hay elementos que han quedado fuera. Y hay elementos también dentro de las estructuras tradicionales para este cuidado social que están estructurados y reproduciendo ciertos elementos de desigualdad que generan dinámicas de violencia. Y en esta lógica, entonces, es cuando me hace la invitación a participar en este número, que empiezo a preguntarme como administradora pública, ¿qué es lo que necesitamos entender desde una óptica feminista para poder generar, uno, mayor inclusión de las mujeres, dos, una mejora en la forma en la que las estructuras de la administración pública trabajan? De esta manera es como llego a conocer, ya tenía un conocimiento previo de ella, pero en temas de otra naturaleza, a la autora Camila Stivers, quien es una autora norteamericana, es un ícono de la administración pública, es un ícono feminista. Es muy importante mencionar esto. Ella nace en la primera parte del siglo anterior, por lo cual le tocan periodos históricos muy interesantes, también mecanismos de lucha desde el feminismo, y ella desde la academia tiene un interés muy genuino. Una de las preguntas que Camila Stivers a través de sus textos nos hace a los estudiosos de la administración pública es: ¿por qué el análisis de género en la administración ha sido tan vacilante, tan esporádico? ¿No? Y aquí vale la pena y hacer como también la invitación a que puedan consultar el artículo, pero sobre todo consultar a la autora, ¿no? Ella empieza a pensar en dos puntos centrales, ¿no? Uno es cómo está estructurada la administración como un campo práctico, es decir, qué elementos culturales, organizacionales, sociales nos llevan a que en este campo no haya un interés por los temas de género. Y la otra parte que a ella le interesa es cómo desde la teoría de la administración pública construimos un diálogo con el feminismo, con la teoría feminista. Incluso ella en sus últimas aportaciones de estos últimos años ha llegado a cuestionar cómo generamos una filosofía de la administración pública con el diálogo entre estos dos campos. Entonces, un poquito me parece interesante, y en el texto ustedes lo pueden consultar con mayor profundidad. La administración pública, como lo dice su nombre, su orientación está en lo público. Esto público que es común, que es compartido, que nos toca a todos y todas. Sin embargo, no, la idea de lo público, que en sus supuestos identifica elementos de igualdad, no puede construirse como tal cuando hay ciertos márgenes de desigualdad con mujeres, de no inclusión. Y entonces, no, para Camila Stivers es muy importante entender cómo esto se estructura en organizaciones públicas. Y, por ejemplo, vamos a tener algunas aportaciones de ella donde se revisa estos valores tradicionales asignados a la administración pública. Este liderazgo frío, ¿no? Fuerte, la idea de la neutralidad en la toma de decisiones, ¿no? Estos elementos que ella señala, pues han sido señalados como valores de una buena administración, son también asimilados como valores masculinos. Y entonces, en las administraciones públicas, todo lo que no corresponde a este tipo de valores es desechado. Sin embargo, ¿no? Revisa Camila Stivers, en todos estos elementos se olvida la parte esencial de esto público y de la administración pública, que es que la sociedad está en movimiento, la sociedad necesita relacionarse, la sociedad tiene que tener mecanismos de comunicación e interacción.
Evidentemente, una estructura rígida que no puede dialogar, que no puede entender afectaciones, emociones, sentimientos, está también alejada de este objeto. Y cuando ese alejamiento además propicia que no se estudien las diversas realidades que enfrentan las mujeres, pues bueno, suma a tener muchos de los juicios que tenemos actualmente sobre la administración pública, como una administración pública técnica, alejada, que no entiende a la sociedad. Es muy importante toda la construcción que hace Stivers alrededor de varios de sus textos. En el artículo ustedes pueden consultar algunos de ellos, ¿no? Pero dentro de los textos más relevantes, ella, por ejemplo, toma mucho las aportaciones de Hannah Arendt. Y precisamente a partir del concepto de el gobierno, ¿no? Dice, pues bueno, vamos a encontrar que este gobierno de nadie, de Hannah Arendt, lo que nos está indicando es que nuestras burocracias son unas burocracias que no responden a nada. Y cuando decimos no responden es que tampoco rinden cuentas. Tienen estas dos vertientes. Por tanto, dice Stivers, lo que estamos buscando o lo que tenemos que buscar en esta administración pública es una administración pública que pueda ser más dialogante, más cercana, que pueda entender los diversos problemas que se enfrentan en la sociedad. Pero esto, dice ella, solo es posible a través de lo que se ha denominado valores femeninos dentro de las áreas de administración y gestión pública. Estos valores de cercanía, de cuidado, de intención, ¿no? Son realmente, cuando analizamos políticas públicas, desempeño institucional, donde tenemos prácticas de esta naturaleza, es donde logramos alcanzar mejores resultados. Y esto es una de las primeras reflexiones que ella apunta, el poder quitar estas ideas de los valores, ¿no?, que se asignan a la administración pública como si fuéramos máquinas, que no lo es, porque en el fondo lo que está pasando es que estamos invisibilizando la idea de integrar diversas perspectivas y también a mujeres. Hay otro punto importante en la obra de Stivers y tiene que ver con cómo ella rescata el trabajo de otras mujeres en la administración pública. Por ejemplo, a través del análisis del trabajo de Julia Lathrop en Estados Unidos durante la era progresista, ella empieza a analizar que los primeros grandes resultados que hubo en materia de gestión institucional en una agencia federal dedicada a las infancias, eso fue con ella. Y dice, no es una casualidad que una mujer que estaba interesada en poder construir sinergias en la comunidad, con diferentes comunidades, y además preocupada en cómo generamos mejores condiciones para las infancias, tuviera más éxito que otros funcionarios públicos de la época. Y ella reitera este punto. Tenemos que, es necesario volver a revisar estos valores que tradicionalmente se han construido alrededor de la administración pública. En este punto, por ejemplo, también resalta su análisis sobre Marie Parker Follett, ¿no?, que es importante para las aportaciones respecto a gestión pública, que ha sido una autora poco estudiada, incluso por ahí René Drucker ha tenido una argumentación muy fuerte sobre el trabajo que esta autora ha hecho, porque ella, cuando construye sus trabajos sobre gestión, obviamente está más ligado a la parte de administración privada. Ella dice, lo que necesitamos es hacer una gestión más humana, más cercana. Pero dice Stivers, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no ha sido tan considerado? Porque incluso ella desarrolla un modelo, ¿no?, de gestión pública de gestión basado en esto. Y dice Stivers, lo que pasa, y que también lo podemos ver en cómo se construye el conocimiento en la administración pública, es que como los valores a través de los cuales ella impulsa sus modelos son reconocidos como valores no masculinos, es decir, no de éxito, no hay quien se atreva a invertir en ellos. Y por lo tanto, tampoco hay quien quiera seguir una escuela o ideas de esa naturaleza.
Sin embargo, señala Stivers, pues bueno, en los trabajos de estas autoras podemos encontrar ya la idea y la perspectiva de generar otros elementos de análisis en la administración pública. De manera general, me gustaría señalar que el artículo sí considera contribuciones de Stivers. Hay muchas que quedan, ¿no? Digo, la extensión de un artículo no nos da para hacer un análisis en profundidad. Sin embargo, hay un punto central. Ella dice en sus primeros trabajos, ella señala, bueno, yo voy a partir desde una óptica feminista. Sin embargo, por las complicaciones que a veces genera el concepto, y más en un campo tan cerrado y tan patriarcal como es la administración pública, porque también hay que reconocer su fuerte vínculo con estructuras como el derecho, ¿no? Como estructuras para el cuidado del Estado y de las instituciones. Entonces, dice ella, bueno, pues en esta lógica, ¿no? Hemos visto que la teoría de la administración pública va dejando de lado a las mujeres, las perspectivas de lo que se consideran valores femeninos, ¿no? O que dañan a la administración, y dice, por eso es que para poder generar otras discusiones, prefiero usar el término género, pero en realidad de lo que estoy hablando es del feminismo. Para ella el feminismo también es un mecanismo que nos permite pensar y construir otro mundo, nos permite soñar, ¿no? Y esa es una parte que a mí me gusta mucho de esta autora, y sobre todo porque nos lanza un reto en una cita con la que comienzo en el artículo. Nos dice, en realidad, para la administración pública lo que tenemos con la teoría feminista es un gran trabajo y un gran reto. Hay que comenzar a conversar. Hay que empezar a hablarlo y dialogar. Y creo que iniciativas como este número, pues es un buen comienzo. Sin más, me gustaría pues reiterar la invitación a que consulten el número, a que además, como les decía, puedan acercarse directamente a Camila Stivers, porque leerla es muy interesante, hay mucha profundidad dentro de su análisis, pero combina también elementos filosóficos, teóricos y prácticos de la administración pública. Entonces sería todo por mi parte, Jonathan. Muchísimas gracias, maestra. La verdad, creo que es muy importante comenzar justo con su artículo porque estamos hablando de teoría, de cómo empezamos a aprender de administración pública, y muy importante repensar estos valores que la rigen y que no asociemos lo femenino con debilidad o señal que no es algo que va a tener un buen resultado o beneficios o alcanzar el éxito. Pues seguimos con una segunda participación y en este espacio tenemos a dos académicas. Primero voy a mencionar a la doctora Sol Cárdenas, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, que tiene orientación en Ciencia Política por la UNAM, es profesora de tiempo completo, adscrita al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es candidata a investigadora del CONACYT y sus líneas de investigación son feminismo, democracia, representación política y poder, así como sistemas electorales y sus efectos. A continuación, la doctora Irais Moreno López, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación también en Ciencia Política por la UNAM, profesora de tiempo completo, adscrita al Centro de Estudios Políticos de la facultad. Sus líneas de investigación son feminismo, historia política comparada, historia mundial, antropología política internacional, URSS, Rusia y espacio postsoviético. Cada una de ellas contará entre 5 y 6 minutos para la exposición de su artículo Violencia contra las mujeres y las niñas, la desaparición forzada y el protocolo ALBA en México. Adelante. Muchas gracias, Junuen. Nos da muchísimo gusto a la doctora Irais Moreno y a mí estar aquí. Agradecer por la iniciativa, por supuesto, al Centro de Estudios en Administración Pública, al doctor Uvalle, a la doctora Alicia Isla, secretaria académica de ese centro, justamente por la iniciativa de realizar esta revista. Como muy bien señaló
Alicia, pues la verdad, y también en ciencia política, ¿no? Tenemos rezagos importantes de la inclusión, de la perspectiva feminista y de género en nuestras carreras, y una de las grandes vindicaciones y reivindicaciones que traemos muchas de nosotras como profesoras es el entendimiento del feminismo como una teoría política y una filosofía política. Sin más, vamos a hablar nosotras sobre nuestro artículo que se llama Violencia contra las mujeres y las niñas, la desaparición forzada y el protocolo ALBA en México. Comienzo. La violencia se advierte cuando los seres humanos están siendo influidos en el sentido que sus realizaciones somáticas y mentales están por debajo de sus realizaciones potenciales. Esto es una cita de Galtung. La complejidad que se advierte es que esta violencia en nuestras sociedades se encuentra normalizada e interiorizada, y entonces legitimada por las instituciones políticas y las personas. Por violencia contra las mujeres entendemos un fenómeno estructural inherente a la hegemonía patriarcal, como violencia patriarcal, como la misma codificación y asignación de espacios a las mujeres que genera a su vez violencia represiva toda vez que se intenta reubicarlas en el orden instituido, como imposición de modelos socioculturales por parte del grupo dominante. Esta fue una cita de Maqueira y Sánchez. En este tenor, nuestra ley, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala que la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Este es el artículo 5º, fracción 4ª. Es importante mencionar que la violencia contra las mujeres se manifiesta estructuralmente de forma simbólica y de forma directa, también en muchas ocasiones de forma física. Es decir, se manifiesta de distintas formas y en todos los ámbitos de su vida, tanto en el espacio público como en el privado, siendo ejercida por sujetos y por instituciones políticas, desde el Estado hasta la familia. Una realidad es que si no hay igualdad entre las personas, existe violencia. La democracia representativa liberal, el sistema político por antonomasia actual occidental, no puede y no debe prescindir de valores éticos entre los que se encuentran la no violencia, el respeto y la tolerancia al disenso, la construcción de libertades e igualdades, que se genere de discusiones y nuevos planteamientos que doten de amplitud, plenitud y universalidad de la política, del ejercicio del poder político de las mujeres, porque se vuelve necesarias la construcción de dinámicas más plurales, recíprocas de reconocimiento de diversidad, de diálogo y de deliberación. Entonces, si uno de los principios éticos centrales de la democracia es la igualdad de género en todos los espacios donde se ejerce poder y se toman decisiones, es de vital importancia para alcanzar justicia frente a quienes han sido excluidas de las esferas de poder debido a su sexo, por lo que el Estado debe ser responsable de dotar, garantizar, respetar y proteger una vida libre de violencias para el 51% de la población de este país. Estamos hablando de las mujeres, labor que definitivamente no se está realizando como fuimos encontrando en nuestro artículo. Lo anterior desde la ciencia política puede explicarse desde dos grandes lógicas. Por un lado, las instituciones políticas se encuentran generalizadas, aquí recuperamos a Acker. En pocas palabras, las instituciones políticas producen y reproducen género, y por el otro, la predominancia de una cultura política patriarcal en nuestro país. Por lo que nuestro texto busca analizar una problemática pública preocupante y muy grave, como son las elevadas cifras de desaparición forzada de niñas y mujeres en México, así como el diseño e implementación del protocolo ALBA. Esto a través de un análisis cualitativo que complementamos con el uso de indicadores cuantitativos. En general, el texto se divide justamente en dos partes. Es una parte teórica donde hablamos de diseño institucional y las instituciones políticas en nuestro país, que al final estas instituciones están moldeadas e influidas por la cultura política patriarcal y machista, que ha normalizado, interiorizado y legitimado históricamente la violencia contra las mujeres. Por esto debe ser considerado y recuperado un giro institucional hacia la adopción de un enfoque de derechos humanos con perspectiva feminista, el cual claramente ha encontrado dificultades importantes en su aplicación y sobre todo eficacia para prevenir, atender, resolver y erradicar este problema. La segunda parte de nuestro artículo nos va a platicar la doctora Irais Moreno sobre este y algunos de los hallazgos de investigación que encontramos. Eh, bueno, la parte que yo les voy a platicar así en muy poquitos minutos tiene que ver con que las distintas formas de la violencia en contra de las mujeres y las niñas en México, aquí no pudimos hacer una distinción, también para platicarles un poquito de la metodología, no pudimos hacer una distinción estricta eh, porque niñas jurídicamente están consideradas hasta los 18 años.
Y el pico más alto de la cifra de desaparición está entre los 15 y los 19 años. Entonces son, digamos, un grupo etario en donde son más niñas, ¿sí? Pero ello no quiere decir que, digamos, las mujeres no estemos en ese riesgo, porque ese grupo etario ya, digamos, son niñas en vías de convertirse en adultas. Nada más voy a leer un par de párrafos. En nuestro país se reporta que cada día desaparecen 14 menores de edad. Las niñas y adolescentes son las más afectadas por esta situación. El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia en 2022 em, dice que, sin desconocer que la desaparición forzada es un fenómeno que afecta toda la población, tanto infantil como adulta, señala que entre 2015 y 2021 se incrementó en 161% la desaparición de niñas y mujeres. Esta situación se agudiza en los rangos de 10 a 19 años, pero como les decía, el más agudo es entre 15 y 19 años. Desde el inicio del sexenio de López Obrador, en 2018, se han reportado desaparecidas y desaparecidos 23.859 niñas, niños y adolescentes, de los cuales hasta 2023, 6.337 siguen sin ser localizados. Y en un periodo desde 1965, ya haciendo como este ejercicio de más largo alcance, de 1965 al 2023 se han reportado 111.876 mujeres y niñas como desaparecidas. Son más frecuentes, les decía, entre niñas entre 10 y 14, más de 20.000, pero el peor rango de 15 a 19 con más de 40.000. Y resalta como el segmento de la población de adolescentes y mujeres de 15 a 19 años es el que está en mayor riesgo, ¿no? También es preciso mencionar que las mujeres migrantes podrían no estar incluidas en el conteo. Este es un tema muy difícil de tratar por las famosas cifras negras, porque bueno, las migrantes son uno de los grupos más vulnerables, siendo esta condición la que obstaculiza su protección y el conocimiento de su situación. Desafortunadamente, las desapariciones han continuado en aumento a partir del incremento de la trata de personas y de la diversificación de esos mecanismos, de acuerdo con el Consejo Ciudadano, con datos de 2021 y 2022. Sabemos que la trata ha sido una constante en la historia de la humanidad, tanto con fines político-militares como económicos, como con fines de explotación sexual, problema en el que se ven afectadas mayormente las mujeres y las niñas. Bueno, con este pequeño estas cifras que son muy impactantes, les queríamos también hacer un énfasis en las dificultades de trabajar con estas cifras. En la base de datos de personas desaparecidas de la Secretaría de Gobernación realmente arroja como cifras generales y hay que ir a buscar a otros lugares, sobre todo de organizaciones de la sociedad civil, que tienen como una cercanía o que tienen información más precisa al respecto. Y igualmente en la base de datos que nos presenta la Secretaría de Gobernación también es un poco difícil filtrar, por ejemplo, por edad, por género, bueno, por género y por cualquier tipo de filtro que uno quiera implementar, no se puede. Entonces, si bien es un fenómeno indeseable y es un fenómeno que se ha agudizado, es un fenómeno que también es muy difícil revisar e investigar, ¿no? Eso es lo que nos gustaría enfatizar, pero también invitarlos a que lo revisen. Y agregar rápidamente que también uno de los elementos que buscamos hacer desde el análisis de política pública fue analizar de alguna manera desde el diseño institucional y digo, no alcanzamos a medir los efectos, pero sí hablamos sobre ello, sobre el protocolo ALBA como un instrumento, ¿no? Y sí me gustaría cerrar ya nada más con esto, que son como de las consideraciones finales que encontramos tanto la doctora Iraíz como yo, es que concluir que es una realidad en nuestro país que no hay un diseño de política pública integral y estructural que prevenga, atienda y resuelva este problema. Es esta la razón por la que a través de nuestro artículo hablamos de un instrumento y mecanismo jurídico institucional y no de política pública. Eso es muy importante. Y esto no es una casualidad. Un elemento central respecto a las desapariciones contra
a las desapariciones relacionado con la violencia está relacionado con la cultura política patriarcal y machista en nuestro país. El campo de la política pública permite abrir canales para solucionar problemas y situaciones para la población. La violencia contra las mujeres ha sido históricamente uno de estos problemas que sigue sin ser un tema prioritario para la agenda pública, política de nuestro país. Hay mucho camino institucional, formal, legal y cultural, informal, práctica política aún por recorrer para que realmente las mujeres en este país vivamos libres de violencia. Y bueno, ya está ahí. Si estás de acuerdo, doctora, dejaríamos nuestra participación y les agradecemos mucho. Pues felicitar a ambas por su arduo trabajo e invitarles a todas y a todos que de verdad revisen estos artículos, porque como lo mencionan, pues la violencia es algo estructural y algo muy importante también que decir que las medidas que se tomen para poder atacarlo deben ser integrales. No podemos dejar cabos sueltos y que además estas medidas o estos instrumentos tienen que estarse aplicando, evaluando también y actualizando de acuerdo a la realidad que sea necesaria atender. Y bueno, nuestra tercera expositora, la voy a presentar, es la maestra Daniela Lemus Muñiz, maestra en Relaciones Internacionales por la UNAM, profesora adscrita al Centro de Estudios Políticos y el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Y para conocer sus líneas de investigación, les diré que son feminismo, género y comunicación, filosofía política y pensamiento moderno. También comunicación política y poder legislativo. Adelante, profesora. Muchas gracias, Junuen. Voy a tomarme nada más unos minutitos de los que tengo para primero agradecer por la invitación a escribir en este número de la revista, tanto al doctor Ricardo Valle, que estuvo con nosotros hace unos minutos, coordinador del Centro de Estudios en Administración Pública, como a la doctora Alicia Islas, y ya la doctoré, ya sé, pero ya está ahí, secretaria académica del mismo centro. Creo que es además muy bonito, como decía Alicia, y algo que valoro mucho estar compartiendo esta presentación con personas con las que he estado en esta lucha y que, bueno, en esta y muchas otras, y con las que hemos compartido otros espacios y a las que les tengo un gran aprecio y muchísima admiración y respeto. Habiendo dicho esto, pues voy a contarles un poco de lo que yo escribí. A mí, lo que me motivó a escribir este texto, el texto que yo tengo en la revista se llama La política exterior feminista de la 4T, el feminismo como estrategia de comunicación política internacional entre la diplomacia pública y la gestión de la marca país. Bueno, lo que me generaba mucho interés para escribir este texto y hacer esta investigación tenía que ver en principio con algo que he estado viendo a nivel internacional, que es que se ha estado usando la agenda feminista por parte de los gobiernos para promoverse ellos internacionalmente y empezar a hacer foros y empezar a ocupar estos espacios. Y creo que es una tendencia que hay que notar como una estrategia de comunicación política, en tanto al final del día muchos de estos gobiernos no suscriben realmente acciones que puedan estar vinculadas a la agenda feminista, ¿no? Eso es más una estrategia que usan para construir una imagen como gobiernos favorables con la agenda feminista y por lo tanto están pues utilizando nuestra agenda sin realmente poner en práctica muchos de los reclamos que nosotras hemos hecho y que se han hecho históricamente. Entonces, en este sentido, me parece que uno de los ejemplos que me llamó muchísimo la atención sobre esta tendencia era el de México, sobre todo, y les cuento, porque en 2019, cuando Marcelo Ebrard seguía siendo canciller, en la 74 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, él anunció que México iba a adoptar una política exterior feminista en el periodo 2020-2024. Las políticas exteriores feministas ya se habían un poco proclamado a nivel internacional. El primer país en adoptarla fue Suecia desde 2014, después llegó Noruega en el 2016, Canadá lo hizo en 2017 y también en 2019, así como México, Francia y Luxemburgo. España y Alemania lo hizo en el 2021 y Chile en el 2023.
como pueden ver, entre estos países que estoy mencionando, pues México en 2019 se convirtió en el primer país de América Latina en adoptar una política exterior de esta naturaleza y además se promovió cuando la adopta como el primer país del sur global en establecer una política de este tipo. Entonces iban por el mundo diciendo que éramos el primer país, les digo, del sur global y de América Latina y que estábamos imponiendo agenda en los foros internacionales en ese respecto. Y al mismo tiempo, pues teníamos un discurso contradictorio con la administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador, quien en las mañaneras no ha dejado de llamarnos conservadoras y no ha dejado de hacer referencia a las marchas feministas como marchas que básicamente son parte de un complot en su contra y que estos reclamos que nosotros tenemos, que además me parecen más que legítimos, tomando en cuenta que en promedio asesinan a 11 mujeres en nuestro territorio, realmente van en contra de su gobierno, ¿no? Y que estamos influidas por personas de, sobre todo, la derecha. Entonces, esta es una de las primeras contradicciones que yo observo y a partir de la cual pues me empiezo a preguntar un poco más por qué se ha hecho en términos de la política exterior feminista y a lo que llego o algo de lo que me doy cuenta es que no se ha hecho nada más que hacer propuestas abiertas, decir que lo vamos a hacer foros de discusión. De hecho, uno de ellos encabezado también por Marcelo Ebrard, en donde se impulsa esta agenda a nivel Latinoamérica, ya que fuimos el primer país del sur global, y posteriormente también a nivel África. Entonces, a lo que sirve esta propuesta, o lo que veo que sirve esta propuesta, y es un poco una de mis conclusiones, es a promover el gobierno mexicano al exterior, mientras al interior nos siguen asesinando, seguimos con comentarios negativos sobre nuestras movilizaciones, siguen desapareciendo a miles de niñas, mujeres, adolescentes. O sea, es una situación de emergencia, pero que a nivel internacional se está invisibilizando mediante un tanto decir que es un gobierno feminista, ¿no? Esto fue en 2019. Si ustedes recuerdan las declaraciones en esos años 2019 y 2020 de Andrés Manuel López Obrador siempre fueron, no, no somos feministas, somos humanistas. Y hace apenas un año, en 2023, ya en declaraciones posteriores, sobre todo teniendo en cuenta que ya se estaba hablando de la próxima campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel ya se autonombraba feminista, ¿no? Entonces ese discurso ha ido cambiando, pero en teoría la política exterior feminista se ha mantenido. En estos 4 años, les digo, ha habido pocos resultados. Entonces, un poco lo que yo veo es, o diagnostico, y a partir de donde surge esta necesidad mía de investigarlo, es que es más bien una forma de comunicación política internacional y que sirve para proyectar, les repito, el gobierno al exterior. Por eso la pongo en dos conceptos, que son dos conceptos que surgen sobre todo en la década de los 90, que es el de se llama diplomacia pública, que se usa en relaciones internacionales y se refiere a estrategias que llevan a cabo los gobiernos en el marco de lo que ahora conocemos como poder blando para incidir en la opinión pública de otros estados. Entonces, la diplomacia pública se ha hecho mediante estrategias, por ejemplo, como programas de intercambio estudiantil. Entonces, promueves que vengan estudiantes de Estados Unidos a México y a partir de eso les das una imagen positiva de lo que México es y el gobierno mexicano, y entonces ellos regresan a Estados Unidos con ideas positivas sobre la gestión gubernamental y sobre la situación nacional y las promueven en su cancha, digamos. Lo mismo con el otro concepto que en inglés se llama nation branding y que un poco la traducción podría ser la gestión de la marca país y que de lo que habla es también de cómo los gobiernos han invertido recursos para hacer campañas de promoción de su gobierno al exterior. Entonces, estos recursos no van vinculados per se a campañas, por ejemplo, electorales o turísticas al interior del país, sino van destinadas a públicos extranjeros. Entonces, en esos dos conceptos es en donde yo ubico esta estrategia. Y algo que me llama mucho la atención es que, como les decía, esto no es una cosa nueva, sino que desde
que empieza esta tendencia hacia la política exterior feminista, ya en muchos otros países se ha reclamado que esto ha sido una estrategia de comunicación de los gobiernos porque al interior se han cortado presupuestos, se han seguido manteniendo o quitando políticas que segregan a las mujeres, etc. Entonces, por ejemplo, yo encontré que en Canadá hay textos que hablan justo sobre esto. También se ha hecho esta crítica en Islandia, en Suecia, en Luxemburgo, en Francia, y hoy en día se habla de cómo incluso se usa la agenda feminista para la promoción de países como los Emiratos Árabes, que en este caso en específico de los Emiratos Árabes no tiene una política exterior feminista, pero los otros que menciono sí. Entonces, teniendo esto en consideración, pues hago una revisión de estos tres conceptos: comunicación política internacional, marca país o gestión de marca país y diplomacia pública. Y lo que encuentro o a lo que llego es a que esto puede considerarse, la política exterior feminista se puede considerar una estrategia de comunicación en tanto uno supone procesos de comunicación donde el emisor, el Estado y el receptor, un público extranjero, tiene flujos de comunicación que se manifiestan fuera de la interacción de las estructuras estatales y los canales institucionales oficiales. Su manifestación es primordialmente por medio de redes sociodigitales, medios de comunicación, empresas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía organizada. La tercera característica que hace que sea una estrategia es que son formas de establecer relaciones internacionales fuera de la estructura jerárquica y estatocéntrica tradicional. Y por último, los estados deciden iniciar estos procesos para promover los intereses de su población, o sea, bajo el discurso del interés nacional, aunque lo que les permite es sobre todo establecer redes y hacer estos espacios de discusión. En el caso de México, les decía, apenas en el 2023 se dice ya feminista, pero lo que vemos es que la política exterior feminista solo tiene un documento. Este documento no es vinculatorio, es una presentación de PowerPoint que se subió en la Secretaría de Relaciones Exteriores y que además de que no es vinculatorio, no tiene ni indicadores ni acciones, o sea, tiene ciertas acciones precisas, pero son acciones muy generales, y tiene un plan de trabajo somero. Asimismo, lo que hemos visto que ha emanado de esto, como les decía, son sobre todo acuerdos multilaterales y foros. Por eso es una promoción de México al exterior más que hacia el interior. Por ejemplo, uno de ellos fue ahora esta Alianza Global por los Cuidados, que se suscribió entre Canadá, México, con ONU Mujeres. Entonces, esta fue resultado de pláticas que se reportan en los informes de actividades de la Secretaría de Relaciones Exteriores como acciones para promover la política exterior feminista, y que básicamente lo que nos dicen es: Marcelo Ebrard le habló al primer ministro de Canadá y hablaron sobre cómo son los países del continente que tienen esta política, entonces tenían que unirse en algo. Y entonces de ahí surge, o el resultado es esta alianza. Más allá de eso, les decía, solo hay dos documentos que yo encontrara que tuvieran indicadores y demás. Estos documentos, ahorita les digo cuáles son, pero para hacer este análisis revisé los 5 informes de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es en donde dan cuenta de esto, porque como les digo, también algo que ha faltado en este sentido es una evaluación de la política exterior feminista, que se entiende también en gran medida porque no hay indicadores y no hay metas ni un plan de trabajo claro. Estoy ya por concluir, pero los invito obviamente a leer el texto. Los únicos 2 documentos que son vinculantes, tienen indicadores y acciones concretas y que se relacionan con esta política exterior, es el Plan Nacional de Acción para el Seguimiento de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad, y el Plan Nacional de Acción de Género y Cambio Climático. El primero suscrito en 2021, el segundo suscrito en 2022. Estos 2 son los documentos que se explicitan en su objetivo, que están vinculados a la política exterior feminista, pero algo que es curioso es que no estaban en esta presentación de PowerPoint que les digo, en donde se inicia la política exterior feminista, o con la cual se explica o se pretende dar cuenta de qué va, cuál es su objetivo y cuáles son los resultados esperados. Más allá de eso, no hay. Estos programas tampoco han sido evaluados y pues lo que vemos además es
todavía una falta por establecer acciones claras para ello. Otro documento que sale y que sí hicieron, además de una reforma legislativa para igualar bueno, aquí sí puedo darles crédito, además de una reforma legislativa para igualar los salarios de las personas que son diplomáticas, fue un glosario sobre lenguaje no sexista para toda la Secretaría de Relaciones Exteriores. También dicen que han dado cursos, pero esos cursos no los informan de manera clara repito, en sus informes de actividades de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, pues esa sería un poco la problematización que traté, los resultados o lo que encontré, y pues mi conclusión es que no ha servido más que para promoverse justo bajo este discurso de el primer gobierno de América Latina que tiene una política exterior feminista, lo que le ha dado redes a la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo ha proyectado. Pero al final del día, pues la situación al interior del país no parece cambiar significativamente para todas nosotras. Muchas gracias, Junuen, y de nuevo muchas gracias a todas. Muchísimas felicidades. La verdad, tuve la oportunidad de leer cada uno de sus artículos y he de comentar que este en específico llama mucho la atención porque justo llama al cuestionamiento de qué está pasando en términos de política exterior y también de cómo es que están usando al feminismo, y como el título lo dice, feminismo como estrategia de comunicación política internacional, ¿no? Entonces también queda aquí mucho camino que recorrer para poder exigir incluso estos resultados de las políticas que aplican, que sean mucho más claras y que se vean los resultados, vaya. Bueno, seguimos ya con la última participación, pero no por ello menos importante. Les presento a la licenciada Ana Karen Cortés Hernández. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública con opción en Ciencia Política por la UNAM. También es profesora adscrita al Centro de Estudios Políticos y Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Para conocer sus líneas de investigación son feminismo y ciencia política, violencia contra las mujeres, participación y representación política sustantiva. Y pues para exponer su artículo Horizontes de representación para las mujeres, un análisis de la representación sustantiva de la 64ª legislatura, contará entre 10 y 12 minutos. Adelante, licenciada. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a transmitir la pantalla para esta presentación. Ya se ve, ¿no? Bueno, pues en realidad este es un artículo que desarrollé a partir de una base de datos que yo hice para mi tesis de licenciatura, en la cual, bueno, lo que hago es un análisis de las iniciativas que fueron presentadas en la 64ª legislatura y, bueno, generé una base de indicadores y generé una base de indicadores para medir muchas cosas, ¿no? Entre ellas, cuáles son las iniciativas feministas en esa legislatura, cuántas iniciativas se presentan anualmente, cuántas se presentan en el total de la legislatura, cuáles de estas son aprobadas, cuáles son rechazadas, cuáles están pendientes, que se quedan ahí en el limbo, ¿no? Y bueno, voy a comenzar. La representación política es un tema que se encuentra atravesado por muchos debates y conceptos que nutren nuestro sistema democrático. Entre estos, desde un análisis feminista crítico de la democracia endocéntrica, encontramos la premisa de que el Estado y en realidad todo aquello construido en el sistema patriarcal se sostiene de esta base de jerarquía del género, en el cual las mujeres están dominadas por los hombres, pero no solo se construye parcial y masculinizado, sino que además el Estado es el actor que por excelencia reproduce y perpetúa esta desigualdad hacia las mujeres, lo que termina por impactar en todas y cada una de sus actividades, entre ellas, pues, el juego político, ¿no? La administración pública como disciplina y acto de gobierno no fue la excepción y también se concibió desde su origen como un espacio androcéntrico patriarcal, es decir, bajo una supremacía masculina que colocaba al hombre como elemento central y como única voz para la toma de decisiones, desde un espacio eminentemente excluyente para las mujeres. Si bien las mujeres, aunque fueron invisibilizadas, lucharon y participaron a la sombra, sin la toma de decisiones, sin presencia política y en realidad sin poder, ¿no? En este contexto, Gloria Ramírez señala que hasta los años 70, frente a los escenarios de lento acceso para las mujeres paulatinamente comenzaron a incorporarse algunas de estas mujeres a la administración pública y en el ejercicio de la política inscribiéndose a una historia de lucha por sus derechos, ¿no?
Un paréntesis, ¿no? En este artículo, cuando se habla del espacio público, es necesario dimensionarlo en un espacio tangible, pero también en un espacio intangible, ¿no? El cual abarca gobierno, representación política, espacios físicos de deliberación, pero además también desde el aparato administrativo, ¿no? Y en este supuesto no se puede hablar de democracia, de un espacio público a medias donde las mujeres no existan, ¿no? Por lo que es imprescindible el establecimiento de garantías y libertades para la participación igualitaria, abierta, eficiente y sustantiva. La igualdad sustantiva no llega sino asegurando transversalmente su participación y ejercicio en igualdad. Por lo que ahora, más que nunca, cuando ya contamos con una conformación paritaria en el país, es hora de comenzar a exigir a nuestras y nuestros representantes que se transparente el ejercicio que llevan a cabo, las iniciativas que son colocadas en el Pleno, ante el máximo órgano de representación de nuestro país para saber qué políticas están fomentando para alcanzar la igualdad sustantiva, ¿no? Y sabiendo que la igualdad de jure ya se encuentra plasmada en la Constitución que rige a nuestro país, pero falta la de facto, ¿no? En un régimen democrático no se puede limitar el acceso al derecho a la participación. En este sentido, es imperante para que desde la transparencia y rendición de cuentas sea un foco en este ejercicio para entender que la representación política no se limita a las elecciones y a desconocer quiénes nos representan, sino que debemos ser conscientes de quiénes nos representan, qué están representando, cómo lo hacen, hasta dónde llegan sus esfuerzos, cómo influyen estas decisiones y estas no decisiones también, ¿no? En nuestras vidas y qué temas traen en la agenda y cuáles están relegados. En este sentido, bueno, se hace un muy breve recorrido sobre la representación descriptiva a través de las cuotas de género en las que para las que se llegó la paridad al Congreso Federal, y se desenvuelven algunos datos sobre cómo los partidos como buenas instituciones patriarcales han evitado a toda costa respetar y garantizar los espacios de representación para las mujeres, quienes además son sus propias militantes, ¿no? Algunos de los efectos de la representación descriptiva que no se prevén en un inicio es que la integración de las mesas, digamos, todos los espacios de poder siguen siendo para los hombres, aunque haya presencia de mujeres, ¿no? En realidad, las mujeres están ahí, pero no tienen los espacios de poder. En este caso, bueno, el ejercicio que se lleva a cabo, tenemos aquí que existe una división de las comisiones, ¿no? En las que se clasifica por duras y blandas, para hacer referencia también a la generización de las comisiones. Aquellas que son roles, aquellas que perpetúan y reproducen roles y estereotipos de géneros ligados a las mujeres, ¿no? Se les llama blandas. Y aquellas ligadas a los roles y estereotipos de género masculino son las duras, ¿no? En otras ocasiones también a las comisiones se las clasifica como comisiones de producción, de reproducción y de preservación del sistema. Y para esta investigación se hace uso de estos índices que ustedes pueden ver en la pantalla, ¿no? Se hacen componentes que van desde la palabra clave, a quiénes expresa, de cuál es el fin, ¿no? Si busca proteger, garantizar, ampliar los derechos ya establecidos para las niñas a mujeres. Y a partir de ahí, bueno, se generaron indicadores para medir literalmente si son o no iniciativas con perspectiva feminista, ¿no? ¿Y qué tenemos? Pues tenemos que, bueno, para empezar, la base de datos está conformada con información del cuadro estadístico de iniciativas presentadas y turnadas a las comisiones en la 64ª legislatura, que este documento es emitido por la Secretaría de Servicios Parlamentarios con datos hasta el 31 de agosto de 2021. Se seleccionaron las iniciativas emitidas por las diputadas, es decir, de un universo de 6.174 iniciativas de toda la legislatura, solamente se leyeron, analizaron y clasificaron 3.186, que representan el 51% del total de iniciativas, ¿no? Lo que permite este ejercicio, así como la información obtenida, bueno, respecto a los índices descriptivos, es entender cómo legislan las diputadas y si su ejercicio o sea, si en su ejercicio llevan a cabo la agenda feminista, ¿no? O si son omisas o si abiertamente promueven iniciativas que afectan los derechos de las mexicanas. En este sentido, bueno, recordemos que en la 64ª legislatura se contaba con el 48.2% de mujeres de presencia descriptiva, ¿no? Y que los paritarios, nada más fueron el PRD, Movimiento Ciudadano y Morena. Y este último fue el partido mayoritario en toda la Cámara, en todo el Congreso, ¿no? El PAN y el PRI estaban mayormente integrados por hombres, además de ser los partidos más antiguos, eran el segundo y tercer partido con más integrantes respectivamente, ¿no? Tenemos que las diputadas morenistas, al pertenecer a la bancada más grande, en realidad pues son las que presentan más iniciativas, ¿no? Las panistas presentaron un poco menos de la mitad que las morenistas, que son
digamos, en el total de iniciativas, las morenistas presentaron 924. Las panistas presentaron 475 y así se va reduciendo conforme en realidad al tamaño que hay en los partidos, aunque hay algunas excepciones que veremos más adelante, ¿no? Si con estas cifras de las iniciativas que les voy mencionando, añadimos también el número de integrantes de cada partido, tenemos en promedio cuántas iniciativas se presentaron por partido y por sexo, ¿no? Y aquí tenemos números muy alarmantes, porque esta investigación arroja que los diputados hombres del PRD, cada uno presentó menos de 5 iniciativas anualmente. Y, o sea, fíjense, 5 iniciativas en 12 meses, ¿no? Mientras que sus compañeras de partido presentaron 11 cada una anualmente. Entonces ahí tenemos un primer índice, ¿no? Doblegan el trabajo de los partidos, ¿no? En el PT, por ejemplo, que es un partido con más hombres, se cuenta con cifras también interesantes, pues aunque ellos son mayoría, cada diputada del PT presentó 5 iniciativas anualmente a las 2 que sus compañeros presentaron, ¿no? Aun cuando ellas son menos, presentaron más del doble de iniciativas que sus compañeros legisladores del PT, ¿no? Y estas cifras son similares al PRD y al PES, pero acá hay un dato interesante también, que el PT conformaba casi al doble de integrantes del PRD y del PES. O sea, el trabajo del PT fue de verdad vergonzoso, ¿no? Y bueno, ya para no seguirle tirando tanto a los partidos políticos, tenemos, bueno, este último ejemplo, ¿no? Que en el PRI, que es un caso similar al PT, tiene mayoría de hombres. Sus diputadas presentaron 7.6 iniciativas anualmente cada una, mientras que sus compañeros presentaron una iniciativa anualmente. Entonces, bueno, eso nos dice 3 cosas, pensando también en el PRI como el partido más antiguo, ¿no? Uno, que el PRI no garantiza la paridad de sus participantes porque en ese momento, digamos, todavía no pasaba la reforma paridad en todo, donde se transversalizó el 50%, y aquí todavía eran los hombres mayores, mayoritariamente, o sea, eran más en el Congreso, ¿no? Que respecto a sus compañeras legisladoras del PRI. Lo que también nos dice es que, o sea, no solamente no garantiza la paridad, sino que el trabajo legislativo se sostiene sobre las integrantes del PRI y no sobre los integrantes, ¿no? Pero también nos dice que los liderazgos y las bancadas en comisiones son androcéntricos, porque todas las bancadas, todos los grupos parlamentarios del PRI los líderes eran ellos, ¿no? Aunque ellas sostienen el trabajo legislativo, ellos son los que tienen el poder en el partido, ¿no? Y bueno, estos son algunos datos del análisis cuantitativo de las iniciativas. Sin embargo, en cuestión de temas de la agenda, tenemos también cosas interesantes. Tenemos que en la Comisión de Igualdad de Género es aquí donde se concentra el 78.31% de las iniciativas, siendo igualdad de género, justicia, gobernación, población y educación las comisiones donde más iniciativas se presentaron, y puntos constitucionales, la menor de estas, ¿no? En un total de 6.174 iniciativas, tenemos que solamente el 15.7% fueron catalogadas como feministas, es decir, 968. Y de esas 968 iniciativas, solo se aprobaron 150. Es decir, el 15% de ese porcentaje de las 968, ¿no? Pero si nos vamos a comparar cuántas iniciativas feministas postuladas por las diputadas se aprobaron en toda la 64ª legislatura, tenemos que estas 150 representan el 2.4% del universo de 6.174 iniciativas, ¿no? Y es que, ojo, la perspectiva feminista es una buena herramienta que tiene efectos positivos para todas y todos, no solo en un tema de mujeres. Entonces, sí es vergonzoso que solamente el 2.4% de iniciativas sean feministas, o iniciativas aprobadas, hayan tenido algún tinte feminista, ¿no? Y bueno, aquí también voy a avanzar un poco para mencionar cuáles son algunos de los temas. Voy a poner solamente un ejemplo por partido, ¿no? Algunos de los temas que las diputadas pusieron en la agenda de esa legislatura y que fueron aprobadas. Una de ellas, del partido Morena, por parte de la diputada Susana Beatriz, fue precisar que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las mujeres y que puede culminar en feminicidio, ¿no? Para ello, lo que proponía era establecer el procedimiento de la emisión de la declaratoria de alerta de violencia de género y la implementación de acciones en esos municipios, ¿no? Tenemos otra iniciativa por parte de la diputada Marcela Torres del PAN, que era precisar la definición de trabajadora del hogar, suprimir sus obligaciones especiales y establecer su jornada de trabajo, las prestaciones, prohibir la contratación de personas mayores de 15 años y solicitar constancia o prueba de de gravidez para la contratación. En este sentido, proponía crear una comisión consultiva especial para auxiliar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y emparejarlos con las trabajadoras del hogar, ¿no?
Otra por parte de Marta Tagle, la diputada en ese momento presentada por la diputada Marta Angélica Tagle, que quien es además también profesora del Centro de Estudios de Administración Pública por parte del Movimiento Ciudadano, fue ampliar las facultades de la Secretaría de Gobernación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Otra, por ejemplo, también por parte del PRD y que además ya vemos efectos de esta iniciativa fue presentada por Verónica Beatriz Juárez, fue calcular el impuesto al valor agregado aplicado en la tasa cero en la enajenación de toallas sanitarias femeninas, compresas, tampones o cualquier otro bien con distinta denominación para el destino del mismo uso en materia de higiene íntima de las mujeres, ¿no? Que ya lo vemos y ya tenemos ahora, digamos, ya no pagamos el impuesto por por gestionar nuestra menstruación, ¿no? Bueno, es un logro de estas iniciativas, ¿no? Y ese es el fin, en realidad ver cuáles proyectos, qué políticas, cómo se impulsa y en realidad si se aprueba o se atora, ¿no? Ya para cerrar, tenemos aquí datos también bien importantes. Ya les comentaba de estas iniciativas que estaban como pendientes, retiradas o aprobadas, y es que ya les comentaba que solamente el 2.4 fueron aprobadas, ¿no? Mientras que las iniciativas pendientes son el 66%, el 66% de todo del universo de iniciativas feministas presentadas por mujeres, mientras que las iniciativas retiradas son el 14.25%, que es casi el mismo porcentaje que las iniciativas aprobadas. Y esto nos hace preguntarnos, ¿cómo influyen los liderazgos masculinos en las comisiones duras y de producción para el avance de las iniciativas? ¿Qué factores orillan a las diputadas a retirar las iniciativas? Muchas veces son iniciativas bien elaboradas y evaluadas con el indicador 3 que fueron retiradas, ¿no? ¿Y cómo enfrentan las legisladoras el desnivel de poder para avanzar sus proyectos con perspectiva feminista? Eso, bueno, no se ve en las bases que son públicas, obviamente, ¿no? Del sistema legislativo. Y mi conclusión es que, bueno, en nuestro país la brecha de género hasta 2022 cerró con el 76.8%. Los asesinatos contra mujeres rondan entre el 9 y el 11% diarios, sin tomar en cuenta la cifra negra. Las muertas, la trata de mujeres, las violaciones, la violencia contra las mujeres, las desaparecidas, los colectivos de madres buscando a sus hijas e hijos en fosas comunes se multiplican. Las mujeres siguen siendo la otredad, las olvidadas. No es menor que el tema por el que se legisla con perspectiva feminista sea la justicia, ¿no? Ese es uno de los hallazgos también, que las mujeres legislan en términos de justicia. El futuro de la representación política para las mujeres en México recae principalmente en eso, en entender que cuando las mujeres se unen, es posible impulsar más proyectos que nos beneficien a todas, porque necesitamos sororidad, organización y lucha colectiva. Es necesario que las legisladoras y las mujeres que lleguen a los puestos de representación sean leales a quienes representan y no solo a sus líneas partidistas e intereses privados, porque no debemos olvidar que esos mismos partidos son los que no protegen sus lugares en la política y a la primera oportunidad las relegan de los espacios de poder. Por esto es importante romper con las lógicas individualistas y promover el reconocimiento mutuo para generar la lucha por la igualdad social y política. El feminismo busca, entre otras cosas, la justicia y el reconocimiento para las mujeres, para las que ya no están, para las que han trazado el camino, para las que estamos día a día intentando vencer y para las que están por venir. Es tarea de todas las personas romper el pacto patriarcal, dejar de sostener el patriarcado y combatir las barreras, las desigualdades, las violencias que siguen relegando a las niñas y a las mujeres del espacio de lo público y de lo político. Y solo olvidé este dato, pero también hay iniciativas catalogadas como no feministas, pero además como detractoras de nuestros derechos, que son señaladas como antifeministas, ¿no? Que son nada más por parte del Partido Acción Nacional y por parte del PT. Y además esto es también, ¿no? O sea, es una burla que el PT tenga estos indicadores de iniciativas antifeministas, porque el Partido del Trabajo se postula como un partido de izquierdas, ¿no? Entonces, pues nada de izquierdas, ¿no? Izquierda machista más bien, que en realidad no podría ser izquierda. Así que, bueno, con esto cierro, igual invitándoles a leer este dossier, esta publicación, y obviamente también agradeciendo al Centro de Estudios de Administración Pública, a la maestra Alicia Islas por la invitación a escribir en este dossier, pero además también por presentarnos el día de hoy a presentar el trabajo que escribimos, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciada Ana. La verdad, una investigación muy completa y pues invitarles a Creo que revisar otra vez este. no te escuchas. ¿Sí? Ah, entonces soy yo la que no. Sí, ok. Bueno, pues justo este artículo también nos orilla a preguntarnos pues, qué pasa después cuando se cubren las cuotas que se buscan. ¿Qué es lo que sigue después de eso? ¿Cómo es que te presentan las iniciativas? ¿Quiénes las están presentando? Entonces, pues para poder continuar con esta conversación, les invitamos a consultar el dossier que se encuentra en la página revistas.unam.mx en Encrucijada, que es la revista electrónica del Centro de Estudios en Administración Pública. Reiteramos el agradecimiento al doctor Valle por sus palabras de bienvenida y dar inicio a este evento, a todas y a todos los que nos han seguido en la transmisión y pues principalmente a estas maravillosas y brillantes investigadoras que participaron en la construcción de este dossier, que pudimos escucharlas el día de hoy y pues sin duda serán aportaciones que causarán impactos benéficos para las mujeres en diversos espacios, ¿no? Lo académico, representación política, protocolos de seguridad, política exterior, pues siempre haciendo administración pública con perspectiva de género para poder ofrecer espacios oportunos en que las mujeres podamos tener espacios libres donde podamos desarrollarnos completamente. Reiterarles el agradecimiento y que tengan una muy buena tarde. Gracias.